Ok, vamos a comenzar a grabar la sesión, chicos. Pues antes que nada, buenas tardes. Vamos a trabajar en la materia de filosofía. En la última semana, antes de salir, bueno, en la que salimos de vacaciones, si mi memoria no me falla, no tuvimos sesión sincrona. Entonces vamos a revisar esa actividad también, que fue la actividad 2.2. La actividad estaba sencilla, ¿verdad? Tenían que elaborar una línea del tiempo donde describieran las teorías de los principales filósofos presocráticos. Dice que podrás consultar en la lectura. Les proporcioné una lectura y de ahí ustedes lo que tenían que hacer era pues sacar las fechas y acomodarlas en una línea del tiempo. Aquí esta es la lectura, miren, del pensamiento clásico griego. Esto es lo que se revisó. Principales presocráticos y sus teorías. Ok, este fue el pensamiento presocrático. Todas estas personas fueron antes de los personajes que vamos a ver el día de hoy, que ya es el pensamiento socrático. Si la actividad del día de hoy ya comprende a los tres personajes del pensamiento socrático. Y su línea del tiempo es de todos los filósofos que vieron ahí, como Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras incluso, Heráclito, Anaxágoras, Demócrito, todos ellos son presocráticos, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Pues antes del pensamiento de Sócrates. Dice, el periodo presocrático reúne los primeros intentos de explicar el mundo en su totalidad, siendo la physis o physis naturaleza la pregunta de los filósofos de este periodo, usando la mitología y las ciencias naturales para darles respuesta. ¿Ok? Entonces estos fueron los primeros acercamientos a intentar explicarlo el mundo que nos rodea. ¿Ok? Eso en cuanto a la actividad. La entregaron. Aquí están las personas que la entregaron. 6 personas la entregaron. ¿Ok? Que fue Gema, Guadalupe, Jania, Itzel, Jenny y Juliet. ¿Ok? Los demás no la entregaron. Entonces, por favor, para que se pongan al corriente y la entreguen, por favor. Como comentábamos, obviamente baja un poquito la calificación, pero pues sí es importante que entreguen esa actividad. Porque con la actividad del día de hoy, son 3 actividades del segundo parcial. Yo le calculo que van a ser como 5 o 6 actividades. Ayer estaba revisando las fechas de corte, y más o menos es para lo que nos alcanzaría. ¿Ok? Creo que en el PDF únicamente agregué 2 actividades, no recuerdo bien. Pero como este semestre sí tenemos bastante tiempo, pues nos permite ir complementando esas actividades del PDF. ¿Ok? ¿Alguna duda, chicos, chicas, sobre esa actividad? No, profe. Muy bien, Gemma. Para que comencemos con la actividad del día de hoy. Creo que no, profe. Ok, gracias. Ok, es la sesión 7 de la materia de filosofía y en el bloque 2. Ok, el día de hoy vamos a ver a Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Qué hemos visto? Los métodos filosóficos, la mayéutica, la dialéctica, perdón, la hermenéutica y la filosofía presocrática. ¿Ok? La primera actividad que la hicimos, creo todavía en el primer parcial, no había programado otras actividades, recuerdo que nos adelantamos un poquito, por eso nos hemos ido como algo despacio, me confío un poquito que ya íbamos en actividades para el bloque 2. Esperemos retomar el ritmo a partir de esta sesión. Ok, aquí tenemos a los 3 principales personajes que vamos a ver el día de hoy. ¿Quién me ayuda a leer, por favor, este texto? Estos 2 párrafos que están abajo. Si quiere yo, profe. Adelante. Sócrates, Platón y Aristóteles. Atenas alcanzó su máximo
apogeo político y económico y Esparta quedó como rival. Cada una de ellas formó su propia alianza militar en unión de otras polis hasta que la guerra estalló entre ellas. Fue durante ese periodo de guerras, inestabilidad, escasez y enfermedades cuando se desarrollaron tres de las filosofías más importantes de la historia, las de Sócrates, Platón y Aristóteles, como respuestas a las demandas de una ciudad que antes fuera la cabeza de la Hiladea y que finalmente fue derrotada en el año 404. La filosofía encendió tres luces que iluminaron todos los ámbitos del actuar humano. Ok, muchas gracias. Aquí nos da lo que es el contexto de estos tres personajes, ¿verdad? Cómo es que surgieron. Y ahorita que vayamos revisando sus vidas, vamos a ver cómo están relacionados, ¿verdad? Que sí, digamos que, por ejemplo, Sócrates plantó como los sustentos, ¿verdad? Sin embargo, por lo que he podido leer, nos dice que Sócrates no escribió su obra como tal, ¿verdad? O sea, sus pensamientos, sus teorías, sino que fue Platón y Aristóteles quienes sí hicieron su obra escrita, ¿ok? Porque él había sido su maestro. Lo que vamos a comenzar con Sócrates, vamos a ver un video, pueden ir tomando datos ya para su biografía, que es la actividad que van a realizar. Tienen que entregar una biografía de cada uno de estos personajes, es la actividad de esta semana. Y si pueden ir tomando nota de lo que nos dé ahí de información el video, pues para que vayan ya trabajando en su biografía y ya después lo complementen con lo que busquen en la web. ¿Querés aprender sobre Sócrates? Quédate en este video que en 5 minutos te lo explicamos. A la hora de analizar la filosofía socrática nos encontramos con dos problemas. El primero es que aún hoy es motivo de constantes debates la figura de Sócrates porque fue el único filósofo que dio la vida por la filosofía. El segundo problema es que todo lo que sabemos de él lo sabemos por otras personas, porque Sócrates no escribió nada. Así que hablar de Sócrates ya tiene sus complicaciones, pero igual, vamos adelante. Sócrates nació en Atenas 470 años antes de Cristo. Era hijo de una partera y de un escultor, lo cual le permitía vivir modestamente. Antes de dedicarse de lleno a la filosofía, fue nada menos que un soldado hoplita. Entre los discípulos de Sócrates se encontraba Platón. Es decir que el filósofo más influyente de todos los tiempos aprendió de Sócrates. La pasión que Sócrates tenía por Atenas, su ciudad natal, fue tan grande que esto lo llevó a modo de vocación, a filosofar, a persuadir a la gente que quería hablar con él. Y esta es la clave de la filosofía socrática. Sócrates rompe con el pasado, con los filósofos anteriores a él. Esos filósofos, que ya habían pensado bastante tiempo antes que él, pasaron a la historia como los filósofos presocráticos. Mirá si no fue importante Sócrates, que la historia de la filosofía griega se divide en un antes y un después de él. Esos filósofos presocráticos dieron comienzo a la historia de la filosofía con una búsqueda clarísima. Esa búsqueda era la búsqueda de la physis, es decir, del primer principio de todas las cosas. Pero Sócrates a ese principio lo deja a un costado, lo ignora. Según él, no se puede estar pensando en cosmologías, en metafísicas, en principios naturales, mientras la ciudad se derrumba. Hay que pensar en la polis para arreglar los problemas de la ciudad. Al salir a la calle y al discutir con la gente, Sócrates hablaba de la virtud. En griego, virtud se dice arete, y cada filósofo tiene su definición con respecto al arete. Para Sócrates, la arete, la virtud, es conocimiento y sabiduría. Es decir, que la ignorancia era todo lo contrario a la virtud. ¿Y cómo encontramos esa sabiduría que es igual a la virtud? Él nos dice que nos volvemos sabios cuando aceptamos que no sabemos nada. Si todo el tiempo estoy creyendo que me sé todo, no sé nada, porque caigo en un engaño permanente de creerme sabio. En cambio, el que reconoce su propia ignorancia da un paso. Ese primer paso es un paso de sabiduría. De ahí la famosa frase de Sócrates: solo sé que no sé nada. El oráculo del Delfos ya lo había dicho.
Sócrates era el hombre más sabio de todos. ¿Por qué? Sencillamente porque no se creía sabio. Para enseñar esta virtud, Sócrates disponía de un método original, de un método de él, que se llamaba la mayéutica. Mayéutica en griego significa parto. Esto lo aprendió de su madre, que era comadrona. Básicamente Sócrates partía de una afirmación de su interlocutor. Supongamos que el interlocutor se llame Juan. Juan afirma: yo soy el hombre más valiente del planeta Tierra. Entonces Sócrates no lo contradecía, simplemente preguntaba: a ver, dime Juan, ¿vos cómo definirías la valentía? De ese modo, Juan ya pasaba de una afirmación un poco soberbia a una reflexión. Sócrates va ayudando con preguntas. Cuando Juan se equivoca, Sócrates repregunta. Juan da a luz el conocimiento. Juan reconoció que no sabía nada. Juan empezó a ser sabio. A este método socrático se oponía obviamente toda la prédica de los sofistas, los cuales le daban mucho énfasis a la persuasión retórica, más que a la búsqueda de la verdad, pero eso podría ser tema de otra animación. Sócrates fue llevado a juicio bajo dos acusaciones. Por un lado, desvío de la juventud. Por el otro, impiedad pública. Desviar a la juventud significaba básicamente hacerlos filosofar, hacerlos pensar distinto al poder. Impiedad pública significaba burlarse de la religión de aquel tiempo. Los acusadores fueron tres hombres: Anito, que era político; Meleto, que era poeta; y Licón, que era un orador. El desarrollo de este juicio está documentado en un libro de Jenofonte y en un libro de Platón. Casi todos los asistentes coincidían en que Sócrates había sido muy soberbio durante todo el juicio, pero él quería que quede en claro que él no había cometido ninguna falta y tampoco había sido impío. El tribunal estaba compuesto por 500 jueces. 280 votaron para que Sócrates sea culpable y los restantes 220 obviamente votaron a favor de la inocencia de Sócrates. Lo condenaron a beber cicuta, una planta venenosa que cumple su objetivo en más o menos 5 minutos. Platón estuvo en el juicio con Jenofonte y coincide en que Sócrates jamás se reconoció culpable. Y el discurso que da Sócrates está recogido en un libro de Platón que se llama La Apología de Sócrates, un dato que por lo general no se cuenta, pero que se puede leer en el libro de Jenofonte. Él dice que una vez terminado el juicio, Anito dijo: ahí está Sócrates, me obliga a que lo condene a muerte porque él sabe que el pueblo lo quiere, pero el tiempo se encargará de decir quién realmente pasará la historia. Anito, de onda te lo digo, Sócrates me parece que te ganó la pulseada, porque de vos no nos estaríamos acordando tanto. Recordá algunos libros en los cuales podés leer sobre Sócrates. Y ya sabes, si te gustó el video, compartilo con tus amigos, comentalo y como siempre hacemos, armamos el debate, porque en eso consiste la filosofía. Este canal se llama Filosofía en Minutos. Gracias por tu tiempo. Hasta la próxima. Chao. Ok, chicos, ahí estuvo el video. Nos explica de manera detallada pues cómo fue la vida de Sócrates y sobre todo nos hace hincapié, ¿verdad?, en que Sócrates marcó un antes y un después entre los filósofos, ¿verdad?, entre lo que fue el conocimiento presocrático y el conocimiento socrático, ¿verdad? Y sí nos platica que al final, ¿verdad?, fue enjuiciado y nos dice que fue condenado pues como a lo que sería la pena de muerte, ¿verdad?, en Estados Unidos. Y ya también nos habla de Platón, de su alumno, ¿ok? Eso de la mayéutica ya lo habíamos revisado en una clase anterior, ¿verdad? De cómo él obtenía el conocimiento de las personas, ¿verdad? Que no era de que él les recitaba o les decía cómo era la situación, sino que él les hacía preguntas para que ellos reflexionaran y vieran si tenían la razón o no. Dice que ella los hacía personas razonables o que podían darse cuenta si en verdad eran lo que ellos sostenían. Daba el ejemplo de esa persona que decía que era valiente, ¿verdad? Porque qué otra cosa, perdón, podríamos rescatar del video, algo que no les haya recapitulado aquí? Ok, ¿quién me ayuda? ¿Nadie? Entonces pasamos al siguiente personaje. ¿Querés aprender sobre Sócrates? Ok, permítame. Que es Platón, ¿verdad? Ya vimos y sí nos mencionó que incluso nos recomendaron un libro que Platón fue quien se encargó de escribir la obra de Sócrates, ¿verdad?
Ok, vamos a escuchar este video y ustedes me harían la reflexión. Te explicamos la filosofía de Platón en 3 minutos, más o menos. Hablar de Platón es hablar de un tipo que se ha pasado la vida traumatizado por algo que le pasó con 20 y pocos años. De él y de su filosofía, claro. Platón tenía entre 15 y 20 años cuando conoció a Sócrates y le flipó. Aquel Sócrates de 60 años estaba a medio camino entre un sabio revolucionario y un troll. Se dedicaba a hacerse el tonto, pasear por Atenas haciendo preguntas inocentes y acabar por darle la vuelta a todo lo que su interlocutor. Lo que a día de hoy llamaríamos un youtuber, pero no solamente porque se dedica a hablar, sino porque literalmente arrasaba entre la juventud. Pero en 399 a.C. Sócrates fue condenado a muerte precisamente por corromper a la juventud, y aquello destrozó a Platón y lo dejó realmente tocado. No solo es que se pasara la vida escribiendo libros en los que su maestro era el protagonista, es que se dedicó sistemáticamente a odiar la misma democracia que antes había adorado. Así que hizo lo que hacemos todos cuando somos incapaces de abrir una tarrina de helado, convencernos de que no era para tanto. Simplificando mucho, para Platón, los sabios eran los buenos y por eso mismo debían gobernar al resto de las personas. Como después demostró en Siracusa, era bastante amigo de los regímenes dictatoriales, siempre y cuando se orientara por el bien, la verdad y la belleza. Y es que el tema central de Platón son las ideas, una especie de esencias inmutables de las que el mundo físico no era más que una copia imperfecta. Vamos a detenernos en esto un segundo. Para Platón las ideas no eran definiciones, valores o movidas psicológicas. Las ideas eran de verdad de la buena, eran objetivas como tú o como yo y se llegaba a ellas a través de la filosofía o de la reminiscencia. Suena a psicotrópicos, pero para explicarlo usó una metáfora muy conocida: el mito de la caverna. Una versión moderna de él sería que los seres humanos normales en realidad vemos el mundo a través de películas de serie B con unos efectos especiales malísimos y unos argumentos dignos de una telenovela brasileña. La cuestión es que si algún día saliéramos afuera y viéramos el mundo real, no solo fliparíamos en colores, nos convertiríamos en filósofos. Sabríamos distinguir la realidad de las copias de segunda mano. Ahí se resume la visión platónica de la realidad, de la política y de paso del alma humana. Porque para Platón las almas, antes de encerrarse en estos cuerpos, vivían en el mundo de las ideas. Recordando ese origen espiritual podríamos recordar el bien, ser sabios. Pero no es fácil. Dentro de nuestros cuerpos las almas conviven con pasiones bajas y movidas extrañas que hacen que el camino del sabio sea duro. Por eso la gente normal no sirve para cortar el bacalao. Es decir, la democracia, lo explica en su República, no funciona. Una joya, vamos. Pero sea como fuere, Platón fue el primer gran filósofo postsocrático, el padre real de la filosofía. Si lo vemos desde ese punto de vista, sí que ha rentabilizado bien un trauma que tuvo a los 20 años. Ok, chicos, ¿quién me ayuda a resumir el video? Alguien que nos pudiera contar con sus propias palabras sobre Platón. A ver, aquí lo elegimos. Itzel, ¿puede abrir su micrófono? Y si no pueden abrir el micrófono, también lo pueden escribir en el chat. ¿De qué, profe? Que nos pudieran resumir el video sobre Platón. ¿Qué es lo que le entendimos al video? Que lo más importante eran las ideas porque en eso se basaba o algo así, lo que yo entendí. Muy bien, sí, nos hablaba de que él retomaba las ideas, ¿verdad? Y que fue un discípulo de Sócrates, ¿verdad? Y él fue quien toda su vida se dedicó a escribir, dice, a escribir textos donde el personaje central era Sócrates. Alguien dice que no lo puede abrir, es el video que estuvimos visualizando ahorita. Y pues sí hace mucha referencia a que fue su discípulo, es lo que tenemos que comprender nosotros, ¿verdad? De Sócrates, Platón, Aristóteles, y pues que Sócrates dicen que es perdón, Platón, que fue el padre o precursor de la filosofía. ¿Por qué? Porque dio seguimiento a lo que hizo Sócrates, Platón, perdón.
Vamos a ver Te explicamos la filosofía de Platón. El último video que corresponde a Aristóteles. Aristóteles fue el primer hombre del Renacimiento, pero mucho antes de que llegara el Renacimiento. Escribió sobre biología, ética, lógica, física, retórica, política y una infinidad de otras temáticas. Cuando se lo pone todo junto, el trabajo de Aristóteles conformó el primer compendio sistemático de la filosofía occidental. Aristóteles también es considerado el primer científico genuino de la historia. Aristóteles nació en Estagira, al norte de Grecia, cerca del 384 a.C. Su padre fue Nicómaco, médico del reino de Macedonia, bajo el mandato del rey Amintas III. Los padres de Aristóteles murieron cuando él era joven. Fue criado por su hermana mayor y su esposo. No se sabe mucho más acerca de la educación temprana de Aristóteles. Sin embargo, se cree que estudió medicina, al igual que su padre. En el año 367 a.C., cuando Aristóteles tenía 17 años, fue enviado a Atenas para recibir educación superior. En aquella época, Atenas era el mejor lugar del mundo para estudiar. Aristóteles se hizo miembro de la Academia, la escuela fundada por Platón. En la Academia, Aristóteles era un alumno estrella y permaneció en la institución en calidad de instructor. Estuvo en la Academia durante 20 años. Pese a que Aristóteles era un miembro muy valorado en la Academia, no se lo veía como el sucesor de Platón. Y eso fue así debido a ciertas diferencias fundamentales entre sus filosofías. Platón consideraba que el verdadero conocimiento solo podía ser obtenido a través de la razón. En tanto, Aristóteles prefería la experimentación con objetos reales. Cuando Platón murió, Aristóteles no se apoderó de la academia, como algunos pensaron que lo haría, sino que regresó a Macedonia. Aristóteles fue muy bienvenido en la corte real de Macedonia, donde se convirtió en tutor de Alejandro, el hijo adolescente del rey Felipe II. Era conocido como Alejandro Magno. A los 20 años, Alejandro sucedió a su padre en el trono. Unificó las ciudades-estados de Grecia e inició una campaña militar de conquistas. Al poco tiempo ya era conocido como rey de Babilonia, rey de Asia, rey de las 4 partes del mundo. Mientras tanto, Aristóteles regresó a Atenas, que ahora se encontraba bajo dominio macedonio, y en el año 335 a.C. fundó su propia escuela, llamada el Liceo. Aristóteles pensaba mientras paseaba por sus terrenos, con sus estudiantes siguiéndole en sus caminatas. Se hicieron conocidos como los peripatéticos, que en griego significa caminar. Durante su tiempo en el Liceo, Aristóteles estudió casi todos los temas. Fue uno de los primeros pioneros en el campo de la biología. Sus anotaciones están llenas de observaciones sobre variadas formas de vida, incluyendo la embriología de la gallina y el estómago con cámaras de los rumiantes. Se cree que Aristóteles diseccionó animales marinos, incluyendo el pulpo y otros invertebrados, ya que sus observaciones fueron muy precisas. Intentó llevar a cabo una clasificación de los animales en función de sus características compartidas, incluyendo el lugar donde vivían, en el aire, en el agua o en la tierra, y si tenían sangre roja o no, lo cual no es muy diferente de nuestra clasificación entre vertebrados e invertebrados. El sistema de clasificación de Aristóteles continuó siendo utilizado durante más de 1000 años. Aristóteles también se interesó mucho por la ciencia de la Tierra. En su trabajo titulado Meteorología, describió el ciclo del agua. Ahora, el Sol, al moverse como lo hace, genera procesos de cambios de inicio y de decadencia. Y por su acción, el agua más pura y cristalina es llevada cada día y disuelta en vapor para elevarse hacia regiones más altas, donde se vuelve a condensar por el frío y regresa a la Tierra. Los escritos de Aristóteles incluyen debates sobre todo tipo de fenómenos naturales: truenos, relámpagos, arcoíris, meteoros y cometas. Describió el viento y los terremotos, sobre los cuales él pensaba que eran causados por vientos atrapados bajo tierra. Poseyó un notorio sentido para los tiempos geológicos. Escribió: todo el proceso de la vida de la Tierra tiene lugar de una manera tan gradual y en periodos de tiempo tan inmensos comparados con la extensión de nuestras vidas, que estos cambios no pueden ser observados. Y antes de que estos cursos de acontecimientos puedan ser registrados, desde el inicio hasta el final, naciones enteras desaparecen y son destruidas.
Si bien Aristóteles fue claramente un científico dedicado, probablemente sea mayormente conocido por sus tratados de filosofía. Estos incluyeron debates sobre la retórica y la importancia de la lógica y la metafísica, abarcando también la distinción entre la forma y la materia, y la ética, incluyendo un código de conducta para el buen vivir. La permanencia de Aristóteles al frente del Liceo llegó a un abrupto final cuando falleció Alejandro Magno, en el 323 a.C. El gobierno fue desplazado y Aristóteles, que era visto como simpatizante de Macedonia, fue acusado sin piedad. Al temer que podría terminar como Sócrates, que fue condenado a muerte por cargos ficticios, Aristóteles se trasladó a Calcis, en la isla de Eubea, donde murió al poco tiempo, en el año 322 a.C. Tenía 62 años. Se cree que Aristóteles ha escrito unos 200 documentos durante su vida, pero solo 31 se conservan. Supuestamente estos escritos fueron guardados por Teofrasto, uno de sus alumnos, quien los tomó del Liceo. Si bien muchas de las ideas de Aristóteles fueron consideradas polémicas durante su vida, fueron redescubiertas y realzadas durante la Edad Media. En un increíble giro de los hechos, los devotos medievales de Aristóteles quedaron tan fascinados con sus trabajos que se convirtió en la filosofía oficial de la Iglesia Católica Romana. Esto terminó trayéndole problemas a cualquier descubrimiento científico que contradijera los escritos de Aristóteles, como sucedió con Copérnico y Galileo a partir de sus modelos heliocéntricos del sistema solar. Es una triste ironía que el trabajo de Aristóteles, considerado el primer trabajo de un científico observacional, algún día podría impedir la aceptación de nuevos descubrimientos científicos. Ahí estuvo el video, chicos, muy bien explicado. La verdad, trae o nos muestra, nos dice muchas cosas que yo en lo personal no sabía de Aristóteles, ¿verdad? Muy interesantes, que fue el primer científico que comenzó a experimentar y a escribir sus libros, ¿verdad? Escribía sobre los animales, sobre la naturaleza. Y a diferencia de, por ejemplo, yo pensaba que Aristóteles había seguido como que la filosofía de Platón, ¿verdad? Y aquí nos hace la aclaración que fue lo contrario, ¿verdad? Que no siguió esa filosofía, sino que él comenzó por la experimentación y hizo muchos libros que desgraciadamente únicamente se han podido recuperar pocos, ¿verdad? Nos habla de 30 de los 200 que escribió. Entonces, es muy interesante este video. Creo que de los tres fue el mejor explicado. Y también ya nos da como que un acercamiento, dice que tenía ideas del Renacimiento, ¿verdad? Que después otros filósofos comenzaron a descubrir y comenzaron a contradecir algunas teorías de Aristóteles y que incluso eran culpados por contradecirlo, ¿verdad? Que eso era difícil de concebir porque este filósofo siempre le gustaba experimentar y aprender cosas nuevas. Ok, pasamos al trabajo, ya se cargó en Classroom. Está cargado, creo que el día de ayer lo cargamos. Está sencillo. Alguien me preguntaba si lo podrían entregar a computadora. Le dije que no, escrito con puño y letra para evitar el copy and paste, ¿verdad, chicos? Entonces, sí, con puño y Lo letra, hacemos chicos. a mano y lo escaneamos a PDF. Sí, por favor, a mano y lo escanean a PDF para que procesen un ratito la información de cada uno de estos tres filósofos. Para reforzar el tema. Y ya vimos aquí los tres videos, nos dio una semblanza de sus vidas. Se carga hasta el domingo, ¿verdad, profe? Mande. Hasta el domingo tiene la fecha límite. Fecha límite el domingo, máximo 8 de la noche. Es la fecha límite para que lo puedan entregar. Y ya con eso estaríamos cumpliendo con la actividad 3 de la materia de filosofía. ¿Yo no le debo ninguna actividad? Si quieres, ahorita le revisamos. Ya te mando una capturita de pantalla de tu trabajo en Classroom.
¿Quién nos está preguntando? ¿Es Jenny o Daniela? Jenny. Ok, Jenny. Sí, ahorita fuera de clase, reviso el Classroom y te mando captura de pantalla de tu usuario. Gracias. Ok. ¿Alguien más, chicos? ¿Dudas? Ok, si no hay dudas, vamos a ir cerrando la sesión. Igual, aprovecho que están ahorita, la clase de capacitación, tuvimos pocos conectados, también para recordarles que entreguen sus actividades. Bueno, creo que los que están ahorita en la sesión son personas que han estado entregando, ¿verdad? Quisiéramos que estuvieran algunos que nos deben trabajos, pero pues ya al ratito les vamos a enviar un correo electrónico a cada uno de ellos para recordarles que tienen una responsabilidad por cumplir, ¿verdad? Entonces agradezco su tiempo, chicos, y nos vemos la siguiente semana. Sí, profe, adiós. Adiós, Adiós, profe. nos vemos. Tengo algunos pendientitos de calificar, espero este fin de semana sacarlos todos, ¿ok?